empiezas tú con esto. Sí. Y luego lo tomo yo. Un poco aquí te digo, tú te das por ahí. Bueno, Javi me dice, ¿no? Sí, con esto. Kalispera, Seolus, ¿me oís bien? Arratsaldeon. Vale, gracias por vuestra asistencia. Es un placer encontrarnos aquí en este evento organizado por Periplo, en el que Vicente Fernández González nos va a trazar un recorrido sobre Cavafis y su obra a través de la lectura de algunos de sus poemas más representativos. Tres pilares se sustentan, digamos, su saber hacer en torno al tema que va a presentar, que nos une aquí hoy, que son: ha sido profesor en la Universidad de Málaga de traducción. No sé si se me oye, quizá al natural también, ¿no? Ahora estaba apagado. Sí, bueno, repito, si no, Vicente Fernández González, especialista en Cavafis, y son tres los pilares sobre los que se sustenta su presencia hoy aquí, ¿no? Profesor de la Universidad de Málaga de traducción e interpretación de griego a castellano en el ámbito académico. En el ámbito de la traducción, pues tiene un currículum ejemplar, ¿no? Ha sido premiado 2 veces con el Premio Nacional de Traducción en España. En 1992 fue premiado por la obra 6 noches en la Acrópolis de Yorgos Seferis, primer poeta griego en obtener el Premio Nobel de Literatura en el año 1963. Sería el segundo en obtener el Premio Nobel de Literatura, Odysseas Elitis, en 1979, y creo que no lo ha obtenido nadie más hasta el momento. Aunque creo así de memoria que Yanis Ritsos fue eterno candidato. Y Kiki Dimula también. Bien. También ha obtenido el Premio Nacional de Traducción por el libro, por su traducción de La ciudad de las ideas. Verbos para la rosa. Esbozo de poética de Thanasis Hachopoulos, Premio Nacional de Traducción en 2003. Ha sido también reconocido por su labor en la traducción con el Premio Nacional en Grecia por la mejor traducción a la lengua extranjera de Ciudades a la deriva, del autor Stratis Chircas, nacido en el Cairo, en colaboración con Leandro García Ramírez, María López Villalba y Joana Nicolaín, es correcto. Y es especialista en Cavafis. Su tesis es La ciudad de las ideas, sobre la poesía de Konstantinos Petros Cavafis y sus traducciones castellanas. Y asimismo ha dirigido una tesis doctoral sobre Cavafis. Y yo creo que con esto es tiempo de pasarle la palabra a él y que se convierta en maestro de ceremonias con alguna intervención de Vicky, Ruska y mía. Adelante y gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a Periplo por invitarme, especialmente gracias a Vicky Ruska, que ha sido una alegría encontrarla después de los años que han pasado desde que compartimos vida universitaria en Málaga, y es una satisfacción, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí y por el interés por Cavafis. También es una alegría encontrarme con Beatriz. Muchas alegrías. Bien, la charla que tenemos hoy la hemos titulado porque lo hemos comentado con Gabriel, le he comentado y con Vicky cuando hablábamos de prepararla. Cavafis, amor, arte, política y tiempo. Ahora, dentro de un poquito, veremos por qué ese título, ¿no? Pero quiero decir que lo que voy a hacer va a ser una pequeña introducción, que la tengo escrita, al personaje, a la vida, a la figura de Cavafis,
y algunas consideraciones así generales sobre su obra, sobre su estética, su escritura. Y después vamos a pasar a leer una selección de poemas que en realidad es una antología de traducciones elegidos desde la perspectiva que introduce el título de la charla y que voy a explicar ahora a continuación un poco mejor, ¿no? Esta diapositiva que se ve ahora y una que va a seguir son las únicas diapositivas con imágenes que voy a proyectar, y después voy a proyectar los poemas que vamos a ir leyendo. Las personas que están más cerca de la pantalla podrán seguir mejor la lectura en la pantalla, podrán leer ellas mismas los poemas, y las que están más al fondo tendrán que basarse en nuestra lectura, en la mía y en la de Gabriel, que me va a ayudar, y también Vicky. Bien, pues empezamos. Las fotos que se ven son una de Cavafis a los 33 años en Alejandría, una fotografía tomada en un estudio de fotografía, de estos a los que va uno a hacerse una foto por cualquier circunstancia. Y la otra foto, se ve claramente la diferencia de edad, es una foto de 1932, de unos meses antes de su muerte, en Atenas, en el estudio de un escultor. Son fotos tomadas de la colección digital del archivo Cavafis, que están a disposición de todo el mundo. Bueno, Konstantinos Cavafis nació en 1863 en Alejandría, en el seno de una próspera familia griega de comerciantes que se arruinaría tras la muerte del padre en 1870. En Alejandría pasó la mayor parte de su vida, en una época en la que en esta ciudad había una importante comunidad griega que convivía con la población egipcia y con otras comunidades extranjeras, franceses, británicos, italianos, judíos, armenios. Entre 1896 y 1902 pierde a 3 hermanos, mueren, a su madre y a 2 amigos íntimos. La muerte y los fantasmas empiezan a anidar en su espíritu. Cavafis, ciudadano griego que en 1885 renunció a la ciudadanía británica que su padre había adquirido hacia 1850, trabajó como empleado de la administración británica de Egipto entre 1889, desde 1889 hasta jubilarse en 1922. Tras rechazar en 1921 la renovación del contrato y el ascenso a jefe de negociado que le habían propuesto sus superiores. Alejandría y el poeta han quedado vinculados para siempre en el imaginario de la comunidad lectora de todo el mundo, y la leyenda creada en torno a su persona se expresa en versos como los del catalán Joan Margarit. Yo y la ciudad somos el mismo polvo dorado de la tarde. En 1914 conoce al escritor inglés E.M. Forster en una visita de este a Egipto. Forster, que estaba vinculado al grupo de Bloomsbury, es autor de novelas muy conocidas que han sido llevadas al cine, como Una habitación con vista o Pasaje a la India. Posiblemente habrá personas que conocen aquí en la sala, ¿no? También de libros de viajes, como precisamente Alejandría, Historia y Guía. Pues bien, Forster, que volvería a Alejandría como voluntario de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, sería 5 años más tarde, en 1919, el primero en presentar al poeta griego alejandrino al público de habla inglesa en su artículo La poesía de C.P. Cavafis, The Poetry of C.P. Cavafis,
al público de habla inglesa, ¿sí?, con traducciones de poemas debidas a Yorgos Balasopoulos, griego alejandrino formado en Cambridge, amigo de Forster. Es este artículo, que se puede ver aquí, lo he fotocopiado, lo he escaneado, porque es un documento singularmente importante porque es clave en la difusión internacional de la obra de Kavafis, en la internacionalización de su poesía. Más tarde, Forster intentaría precisamente convencer a Kavafis de publicar un libro en The Hogarth Press, en las ediciones de Leonard y Virginia Woolf, un libro del que se habría ocupado Virginia Woolf personalmente de cuidar la edición, pero él siempre dio largas. Hoy esto está muy documentado en la correspondencia Forster-Kavafis que publicó hace algunos años Peter Jeffries, y finalmente ese libro no se llegó a publicar. Hablaremos de nuevo dentro de unos minutos de ese asunto porque tiene cierta importancia. Un artículo, desde 1930 Kavafis enferma, padece de la laringe, y en julio de 1932 le diagnostican cáncer. Se traslada entonces a Atenas, donde le practican una traqueotomía. Es el momento en que se toma esa fotografía que habéis visto anteriormente, que es una fotografía que muestra ya la última imagen de Kavafis, ¿no? Yanis Saregianis, botánico alejandrino, más tarde profesor en la Universidad de Salónica, amigo del poeta y conocedor de su obra, cuenta que durante su estancia en el Hospital de la Cruz Roja se complacía en la lectura de novelas policíacas y le entusiasmó el descubrimiento de Georges Simenon. Ya no puede hablar, para comunicarse escribe notas breves, por lo general con encargos de carácter práctico. De vuelta a Alejandría, con la salud empeorando sin cesar, trabaja en la cama sobre su último poema, En las afueras de Antioquía. A principios de abril de 1933 es trasladado al hospital griego. El sábado 29 de abril, día de su cumpleaños, muere a las 2 de la mañana. Un hombre ordenado, era una persona muy ordenada, incluso para nacer y morir el mismo día. En vida, Kavafis no publicó jamás un libro completo. Publicó poemas en revistas, plaquetas, la primera en 1891, la quinta y última, Esperando a los bárbaros, en 1904. No sé si todo el mundo sabe qué es una plaqueta. Una plaqueta es una edición así como muy frágil, 2 hojas, un cuaderno con 3 páginas, una cosa alargada, una cosa horizontal, una edición de alguna manera tipo fanzine, aficionada, ¿no?, donde a veces es una cosa que viene de la literatura francesa del siglo XIX, donde a veces pues, un escritor publica un poema antes de publicarlo en forma de libro, etc., ¿no? Pero para él era una forma importante de publicación en su primera etapa, ¿no? También publicó unos cuadernos en 1904 y 1910, que eran como plaquettes un poco más largas en forma de cuaderno, con un número pequeño de poemas. Y luego hojas sueltas y carpetas, que ya empezaban a ser verdaderos poemarios, preparadas por él mismo a partir de 1912, en las que va reuniendo las separatas que las revistas le hacen llegar de los poemas que le publican, y posteriormente las hojas sueltas en que él se hace imprimir los nuevos poemas. Siempre ediciones novenales, es decir, fuera de comercio, de pequeña tirada, que él distribuía sistemáticamente en mano o por correo, entre amigos y personas interesadas en su obra. Atención, no solo en Alejandría, en Atenas y en toda Europa.
pocas personas, no llegaban a 300, pero personas importantes. En eso también era una persona ordenada. No es cierto que a Cavafis, como a veces se dice, no le preocupara la suerte de su obra, en absoluto, le preocupaba tanto que la cuidaba con esmero y no publicaba cualquier cosa. Se puede decir, en el sentido que he explicado, que fue un pionero de lo que hoy llamamos autoedición. Autoedición de verdad, no pagar a una editorial para que te saquen el libro, que es una cosa digna o necesaria en un momento determinado. Construye su personaje de literato durante toda su vida, escribe su obra durante toda la vida. La primera edición reunida en un libro propiamente dicho del núcleo principal de su obra, los 154 poemas conocidos como canónicos, que él publicó de uno u otro modo en su madurez, se imprimió en Alejandría en 1935, o sea, es una edición póstuma, podemos decir, 2 años después de su muerte, al cuidado de Rika Sengopulo, que era una persona muy allegada al poeta en los últimos años de su vida. Desde 1963, la edición de referencia, revisada en 1991, ha sido hasta hace algunos años la de Yorgos Savidis, en 2 volúmenes en la editorial ateniense Ícaros. Hoy el archivo del poeta, adquirido por la Fundación Onassis, está abierto a los investigadores y contamos ya con más ediciones de su obra. Hablábamos precisamente hace unos minutos de la última edición catalana, obra del infatigable Eusebi Allensa, que ha hecho una edición titánica de la obra completa. Pues bien, Eusebi Allensa él mismo, a partir de los materiales del archivo Cavafis, ha preparado la edición del texto griego y desde el que ha traducido. Y la próxima edición en Atenas de la obra completa, de Cavafis, va a ser la de Eusebi Allensa, que ya lo ha acordado con una editorial ateniense, ¿no? Es un logro del cavafismo ibérico. Bien. Vamos a hablar un poco ahora de las características literarias de Cavafis, ¿no? Más allá de la culta cacerebusa, de la modalidad culta, la cacerebusa de la lengua griega, la presencia en la obra de Cavafis de formas lingüísticas arcaizantes de procedencia diversa, bizantinas, helenísticas, clásicas, homéricas, junto con registros demóticos netamente coloquiales, está relacionada con su poética y con la configuración textual de sus poemas. Esto es un asunto importante. Estas formas, combinadas en un ritmo que es la esencia poética cavafiana, son expresión de la polifonía, su plasmación, manifestación del dialogismo y del plurilingüismo constitutivos del texto. Es decir, Cavafis no es que escriba un poco en cacerebusa, un poco en dimotiquí. Él escribe en dimotiquí a partir de un momento determinado, pero sus personajes no necesariamente hablan en dimotiquí, ¿de acuerdo? En ese sentido es un poeta modernísimo como Pound, por ejemplo, que acoge la polifonía que está en la herencia de la lengua. Bien, la rima, cuando se da, y el metro son en Cavafis, al igual que los acentos versales, el encabalgamiento, la aliteración, la repetición, la puntuación y la disposición gráfica, muy importante, procedimientos que confieren gran complejidad formal a sus textos al servicio de la idea poética. La idea poética lo tengo entrecomillado porque es una expresión que proviene de un poema de Cavafis, de Darío. No son imperativos formales impuestos. Su peculiar rima y el metro, combinados con los demás recursos, esto es muy importante, contribuyen con frecuencia al realce de elementos y al tono irónico del poema. La ironía es consustancial
con la obra de Cavafis. Desde el punto de vista estético, el poeta, ya a partir de la segunda década del siglo XX, pasa definitivamente a una poética de la objetividad y de lo fragmentario. Un realismo de tono irónico, a veces dilemático, a veces paródico, un realismo de expresión clara y precisa, pero de enfoque complejo, dialógico, polifónico, tejido en varios planos, con frecuencia en varios planos temporales. Nos interesa esto hoy especialmente, en torno a personas poemáticas que bien pueden ser fantasmas llegados del pasado. Como en cualquier poesía, lo que leemos no es lo que dice Cavafis. Cavafis sea el autor del texto escrito. Lo que leemos es lo que dicen los personajes poemáticos, o lo que piensan, a veces incluso objetos, que protagonizan fantasmas, personajes, objetos que protagonizan la ficción. Un discurso próximo a lo novelesco y lo dramático. Una estética que subvierte la tradición decimonónica de lo poético en el espacio tanto griego como europeo. A partir de 1917, el poeta, liberado de todo tipo de prejuicios y ataduras sociales, se decide a llevar sus formulaciones realistas a extremos de gran atrevimiento y modernidad, intensificando y precisando la orientación homosexual de sus poemas eróticos y proponiendo al mismo tiempo una lectura política más sutil y penetrante de la historia, una lectura que incorpora también una sensibilidad queer patente en poemas como Holofernes, en el Mer de Atir o Cesarión. Una sensibilidad que, esto es importante también en la obra de Cavafis, no está exenta de la búsqueda de justicia para colectivos no justamente tratados por la historia oficial. La poesía de Cavafis, alejada del lirismo, narrativa y prosaica, en el sentido de la poesía contemporánea, trata de la vanidad del poder y la soledad de los ciudadanos, del amor y el placer, de la dignidad de los perdedores, de la creación artística. Una estética, en palabras del poeta colombiano Harold Alvarado Tenorio, poeta y traductor de Cavafis, donde lo pobre, lo sucio, el desempleo y la miseria podían ser objeto de belleza. Sus protagonistas, situados en la antigüedad tardía, en el mundo bizantino o en la sociedad contemporánea, se enfrentan a la misma disyuntiva: ser ellos mismos o entregarse a las convenciones. Muy importante dimensión en la poesía de Cavafis. El poeta británico W.H. Auden, en la introducción de 1961 a la traducción de Ray Dalben de la poesía completa de Cavafis, la traducción inglesa, dice, y sigo la traducción castellana de Edgardo Dobry: Cavafis tuvo tres intereses principales: el amor, el arte y la política. Recuerdo el título de la charla: el amor, el arte y la política en el sentido griego original. Política es la vida en comunidad, ahí hablamos de política, de sociedad, de ética de la persona en el mundo, ¿no? Amor, arte, política, tres dimensiones medulares de la experiencia humana, animadas en el universo poético cavafiano por el mismo talento ético. A estas dimensiones podemos añadir la temporalidad, el tiempo, con lo cual completamos el título de nuestra charla. El tiempo tematizado, el tiempo evocado. Cavafis evoca el pasado en el presente, épocas, años, experiencias. Muchos poemas de Cavafis llevan un año u otra referencia temporal en el título.
como por ejemplo Días de 1903, que posteriormente vamos a tener la suerte de escucharlo en griego de la voz de Vicky. Evoca e invoca, y no solo con la mente, también con el cuerpo, la memoria del cuerpo, de la piel, activada por la escritura poética. Tiempo vital perecedero, tiempo inmóvil también en ocasiones, tiempo que es más bien espacio cerrado. La temporalidad, por otra parte, al servicio de la ironía, desempeña en ocasiones un papel funcional en el montaje teatral de poemas como Embajadores de Alejandría, por ejemplo. Tiempo narrativo, dramático. Y también kairos, como en el poema Antes de que el tiempo los cambiara, que vamos a leer posteriormente. Es decir, el tiempo oportuno, la oportunidad. Bien. En la primavera de 1959, Luis Cernuda, exiliado en México, en una entrevista epistolar concedida a la revista madrileña Índice Literario, afirma que el poema El Dios abandona a Antonio, que conoce en traducción inglesa, le parece una de las cosas más definitivamente hermosas de que tenga noticia en la poesía de este tiempo. Unas semanas antes de que Cernuda escribiera eso en esa entrevista epistolar, el 22 de febrero de 1959, escritores, artistas, universitarios, llegados de Francia y de España, se habían reunido en Collioure, creo que suena, ¿no?, un pueblecito marinero de la Cataluña francesa, a unos 10 kilómetros de la frontera española, a rendir homenaje a Antonio Machado, en el 20º aniversario de su muerte. Creo que es un capítulo conocido, ¿no? Machado sale por la frontera huyendo horas antes de que el ejército de Franco llegue a Barcelona, ¿no? Allí, precisamente, en el paso de la frontera, se encuentra con Carles Riba, primer traductor catalán excelso de la obra de Cavafis, ¿no? Bien, en esa reunión celebrada en Collioure, ante la tumba de Machado, se encontraban algunos de los primeros lectores de la poesía de Cavafis en España y dos de sus primeros traductores al castellano, José Ángel Valente y Joan Ferreter. En enero del mismo año, poco antes del encuentro de Collioure, Carles Riba había leído sus traducciones catalanas en la Universidad de Barcelona, a la que volvía invitado por los estudiantes por primera vez desde 1939. Como he dicho, él también tuvo que salir. Bien, este año de 1959 podemos considerarlo el punto de partida, por acogernos a una fecha, de la introducción, la traducción, la recepción de la obra de Cavafis en España. Después de esa fecha, en 1962, se publicarán las primeras traducciones, 1964, 1976. Hemos vivido 60 años de traducciones sin parar, ediciones, reediciones, nuevas ediciones, en castellano, en catalán, en gallego, en asturiano, en euskera, de la obra de Cavafis, en euskera. Hablamos de miles y miles y miles de libros durante más de medio siglo. La recepción en castellano, concretamente en España y en América Latina, es una de las recepciones con más volumen de traducción, solo comparable al inglés en todo el mundo, ¿no? Y en esos primeros años, a partir de esta fecha del 59 y hasta que se publica la traducción firmada por José María Álvarez en 1976 en la colección Hiperión, unos meses después de la muerte de Franco, en esos algo más de 15 años, la suerte de Cavafis va de la mano de
la suerte de la construcción de una política democrática en este país. Es muy interesante estudiar la introducción, la historia de las traducciones desde esa perspectiva, ¿no? Bien, pues ahora vamos a dar paso a esa lectura que he anunciado anteriormente. Lo que vamos a hacer es leer de alguna manera una antología de traducciones. En el trabajo que he hecho sobre las traducciones de Cavafis en España, he publicado en 2 ocasiones antologías de traducciones y para esta ocasión he preparado una breve antología de traducciones, eligiendo la traducción que en cada caso me parecía más interesante, pero buscando también la polifonía, puesto que hay muchas traducciones. Las traducciones de los textos clásicos, cuantas más mejor, porque nos permiten acercarnos a los textos desde perspectivas, desde rincones, desde sensibilidades diferentes, que todas están contenidas en el original, todas son parte del original, pero ninguna es el original. Entonces todas son necesarias. Unas nos pueden gustar más o menos, unas pueden estar más conseguidas que otras. Bien. Del siglo VI o VII. Antes he dicho que en un momento determinado se publica por primera vez, en 1935, la obra, la poesía de Cavafis, una vez muerto él, ¿no? Se publican los 154 poemas que conocemos como canónicos. ¿Por qué? Porque son los que él, a partir de un momento determinado, revisando todo su archivo, fue publicando de nuevo o publicando por primera vez hasta su muerte. Aparte de ese grupo de poemas que llamamos canónicos, en griego se llaman anagnorismena, es decir, reconocidos por el propio poeta, distinguimos 3 grupos de poemas en la obra de Cavafis que se conserva. Los llamados poemas proscritos o rechazados, que son los que publicó en su juventud, y luego en esa fase de revisión los dejó fuera, por lo general con buen criterio. Los llamados poemas inéditos, que son poemas que no consideró nunca que fueran publicables, podría ser en el futuro. Hay algunos interesantes, desde luego, en esta colección. Y luego los poemas que son muy interesantes, conocidos como inconclusos o inacabados, atelier, que son poemas en los que él estaba trabajando, pero que no alcanzaron el punto de óptimo para que él considerara que eran publicables. Bueno, pues vamos a empezar la lectura hoy con 2 poemas, uno, este que está ya en la pantalla, de los inacabados, de los inconclusos, y el siguiente de los inéditos. Y ello porque son poemas muy interesantes por varias razones, pero también por la razón del tiempo. Tenemos que considerar en la percepción de la temporalidad en los poemas, no solo de Cavafis, la cuestión de los planos temporales. El plano del autor, más allá, quiero decir, de la ficción, hablando ahora de la pragmática del poema, y el plano del lector, de los lectores, de las lectoras, de la lectura. Bien, este es un poema, como digo, de los inacabados. Si quieres lo leo un poco de arriba. Sí, lo va a leer Gabriel. Los poemas los vamos a poner todos en la pantalla. Según las personas que están más lejos lo van a ver con más dificultad. Algunos poemas tienen la letra un poco más pequeña, la mayoría suficientemente grande, pero en todo caso los vamos a leer, o sea que se van a escuchar. En la pantalla están para ayudar, ¿no? Del siglo VI o VII, 1927. Es muy interesante y conmovedora la Alejandría del siglo VI o comienzos del VII, antes del dominio árabe. Aún habla griego oficialmente, sin mucha vitalidad quizá, pero como algo de buen tono, todavía habla nuestra lengua. Fatalmente borrada quedará del helenismo.
pero aún dentro de él se mantiene como puede. No es raro así que sentimentalmente contemplemos esta época, nosotros que ahora hemos vuelto a traer a su suelo el hablar griego. Bien. Este poema lo escribe Kavafis en 1927, en un momento en el que la comunidad griega todavía florece en Alejandría. Hoy la comunidad griega en Alejandría es mínima. Fijaos la diferencia que esa realidad introduce en la lectura. Es un poema en este sentido muy expresivo, ¿no? Kavafis raramente, prácticamente nunca, habla de la realidad de su época, de la realidad social, colectiva de su época. Muy raro, rarísimo. Los poemas contemporáneos, por así decirlo, que no son poemas cuya ficción se sitúa en Bizancio o en el mundo helenístico o en cualquier otra época, son poemas de tipo reflexivo, son poemas eróticos, no son poemas en los que se comente ningún suceso de actualidad. Este es uno de los pocos en que hay un comentario de tipo colectivo. Seguramente eso le hizo difícil dar con el tono que él considerara adecuado para realmente incluirlo en su canon, ¿no? Pero es muy interesante también desde otro punto de vista. Kavafis escribe poemas a los que les pone títulos con fechas que indican que algo va a pasar, que se refiere a etapas muy críticas, etapas previas a una invasión, por ejemplo, al hundimiento del mundo. Este es el caso del siglo VI o VII. En 640 se produjo la invasión árabe y todo esto que él, en la primera estrofa, dice que va a pasar, pasó, ¿no? Y quizás es demasiado explícito y quizás por eso tampoco le convence al mismo, ¿no? Pasamos al siguiente. Mi idea es dar muestras y líneas de lectura. No podemos quedarnos mucho rato en cada poema y al final podemos comentar cualquier tipo de aspecto de lo que hayamos visto, ¿no? Bien, este segundo poema, 27 de junio de 1906, es un poema inédito. Este es todavía más chocante porque es auténticamente el comentario de un suceso de actualidad en su época, en su momento, en su vida. Es de 1908. Cuando lo llevaron los cristianos a la horca, al inocente muchacho de 17 años, su madre, que allí junto al patíbulo se arrastraba y golpeaba contra el suelo, y que bajo el sol feroz del mediodía tan pronto aullaba y gritaba como una loba, como una fiera, como exánime y atormentada se lamentaba: 17 años tan solo me has vivido, hijo mío. Y cuando le hicieron subir los peldaños del patíbulo y le pusieron la soga y ahorcaron al inocente muchacho de 17 años, y miserablemente pendía en el vacío con los espasmos de su negra agonía, el cuerpo del efebo, todo hermosura, su martirizada madre se revolcaba en el suelo, sin lamentarse ya por los años. 17 días tan solo, gemía, 17 días tan solo gocé de ti, hijo mío. Gabriel, hemos cometido un error, que es que el poema que están viendo es otro, porque cambiamos de traducción y Gabriel se quedó con la versión vieja y le he tomado el papel. Bueno, no importa. La traducción que he leído es de Pedro Abadiner de la Peña, por eso estaba despistado. Y la que habíamos seleccionado finalmente, la que seleccioné finalmente, es de Miguel Castillo Didier, que es la que habéis visto. Lo siento, bueno. ¿Tiene versión si quieres que la leamos? Léela, euskera. Bueno, en 1985 Josea Sarunandia publicó Izkiriaturik aurkitu ditudan N poemak, que es una miscelánea de poemas de poetas de su gusto de todo tiempo y lengua, ¿no? Y así dice su traducción, adaptación, ya lo veréis. Perdón, que por cierto, él titula el poema Yusef Hussein Selim, que es el nombre del protagonista.
pero que el título del poema en Cavafis es la fecha, 27 de junio de 1906, pero ese nombre aparece en la hoja que se encontró en el archivo de Cavafis, aparece anotado al margen, y se sabe que es el nombre de... Y entonces él, de una manera creativa, cambia el título y pone el nombre, con lo cual lo hace más, hay mayor empatía, podríamos decir. No es una traducción en ese sentido que siga al original, pero a lo mejor lo mejora. Sí, aporta el dato, aporta, ¿no? Algo, lo humaniza. Sí, lo humaniza. Sí. 17 urteko mutil errugabea, urkabera kondenatu zutenean kristauek. Haren ama animalia erien antzera zizen garrasika urkabearen alboan. Otxanda ondatuaren moduan lurrera erori eta indarri gabe hauenka esaten zuela. 17 urtez bakarrik eukizaituz semea. Eta 17 urteko mutil errugabe ura urkabeko eskaileran gora igo, soka saman lotu eta gaztearen gorputze derra bapatean airean eskegiri geratu zenean, itoaren larrialdian, haren amaren neharra lurrera erorita etzen jada urteez. 17 egunez bakarrik esaten zuen. 17 egunez bakarrik eduki zaitut, semea. Bien. Este es un poema rarísimo en Cavafis, parece más bien de Richards, ¿no? Es un poema muy raro, realmente. Fijaos en la... Esta es la nota del traductor, es la nota de Miguel Castillo Didier, no de Pedro Badener de la Peña. Miguel Castillo Didier es un gran helenista, traductor chileno, ¿de acuerdo? Publicó su primera versión de la poesía de Cavafis en 1980 en el exilio, en Venezuela, en los años de Pinochet. Y luego ha seguido publicando nuevas ediciones, estudios, es un fenómeno. ¿Veis? El día y hora mencionados en el título fueron ahorcados por los ingleses, los cristianos para la población egipcia, 4 aldeanos de Nshuai, en represalia por la muerte por insolación de un soldado británico que había sido herido cuando los aldeanos rechazaron el ataque a sus palomares por un grupo de militares ingleses. Esto está bastante documentado, una represalia absoluta, sin justicia ninguna, sin investigación, sin juicio, sin nada. No deja de ser interesante que Cavafis, que no aceptó nunca publicar sus poemas en vida en Bloomsbury, él era una persona muy educada y muy educada a la inglesa, escribió este poema, es el único poema que escribió en su vida de este tipo, de esta naturaleza, de denuncia, podríamos decir, donde muestra una empatía. Cavafis ni siquiera hablaba árabe, vivía en un mundo europeo, dentro de Alejandría. Hablaba griego, inglés, francés y un poco de italiano. Árabe, el mínimo para comprar algo, para comunicarse con sus sirvientes. ¿De acuerdo? Y escribió este poema, es muy significativo. No digo más. Y por supuesto, en este caso también, el poema es de los que pertenecen a esa categoría de poemas con una fecha, con una indicación temporal en el título, ¿no? Porque no nos confundamos, estos son tus o los míos. Son todos tuyos. ¿Sí? Sí, no sé lo que ha pasado con este otro. Bien, ya sé lo que ha pasado. Sí. Bien, voces. Ahora voy a leer un poema en traducción de Luis Alberto de Cuenca. Quizás lo conozcáis más como poeta, pero es un cavafiano de toda la vida y hace un par de años publicó un libro con 22 poemas traducidos. Se titula Ítaca y otros poemas. Voces. Digo antes de leerlo que introduce un adjetivo, el adjetivo espectral, que tampoco es, como en el caso del poema anterior, literal. En griego es fonés idanikés, ideales, pero ese ideal él lo convierte en ideal de idea espectral. Y curiosamente, en mi opinión, aunque no sé, yo a lo mejor no lo traduciría así porque no me atrevería a alejarme tanto del texto, pero es una traducción reveladora, es una traducción que va al corazón del poema, en mi opinión.
voces queridas y espectrales, voces de aquellos que murieron o de aquellos que hemos perdido y están muertos para nosotros. A veces nos habláis en sueños, nuestra fantasía os escucha. Con vosotras regresan ecos de la poesía primera de nuestra vida, vaga música que en la noche se desvanece. En la introducción hablé de personas, espectros que vienen del pasado. En la poesía de Cavafis hay mucho pasado en el presente, aquí encarnado en estas voces. Cesarión, ¿lo lees tú? Bien. En castellano. Cesarión es un poema muy interesante. Aquí vamos a ver que es literalmente un espectro, un fantasma, quien se presenta al personaje poemático, al personaje que nos narra una experiencia. Y este es de los poemas que se insertan en ese cuestionamiento de la historia oficial, con la introducción de una sensibilidad queer que recupera un personaje orillado, con una, repito, percepción diferente. Un personaje que también viene, un fantasma que llega de la noche de los tiempos. Cesarión, 1918. En parte por aclarar una época, en parte por pasar el tiempo, ayer noche tomé para leer una colección de inscripciones ptolemaicas. Los elogios abundantes y lisonjas son parecidos para todos. Todos son magníficos, gloriosos, poderosos, benefactores. Cada una de sus acciones sapientísima. Si es de las mujeres de la familia, todas ellas, las Berenices y las Cleopatras, maravillosas. Cuando acabé de ilustrarme de la época, habría dejado el libro si una pequeña mención insignificante al rey Cesarión no hubiese llamado de inmediato mi atención. Ah, estás ahí. Llegaste con tu encanto indefinido. Pocas líneas solamente se encuentran en la historia sobre ti, y por eso, con más libertad te he modelado en mi imaginación. Te he modelado bello y sensual. Mi arte confiere a tu rostro la belleza atractiva de un ensueño, y con tanta intensidad te he imaginado que ayer, bien entrada la noche, cuando se apagó mi lámpara, adrede dejé que se apagara, creí que entrabas en mi alcoba. Me pareció que estabas ante mí, tal como estarías en la recién conquistada Alejandría, pálido y cansado, ideal en tu pesar, esperando que aún te compadecieran los mezquinos, que murmuraban demasiados Césares. Traducción de Pedro Bárdenas de la Peña. Pedro Bárdenas de la Peña publicó su primera traducción de la poesía completa en 1983 y desde entonces las ediciones, reediciones, reimpresiones suman del orden de 25 en conjunto y se han seguido publicando hasta ahora. La última, precisamente, en la editorial de la Universidad de Málaga, donde ha publicado Cavafis 154 poemas, porque anteriormente había publicado antología, poesía completa, pero nunca solo los 154, ahora también. Bien, seguimos ahora con la idea también de la irrupción de un personaje fantasmagórico, de una visión, y también con la idea muy subrayada del paso del tiempo en la vida de las personas, ¿no? Desde las 9, las 12:30, deprisa ha pasado el tiempo, desde las 9 en que encendí la lámpara y me senté aquí. Estaba sentado sin leer y sin hablar. ¿Con quién iba a hablar yo solo en esta casa? La imagen de mi cuerpo joven, desde las 9 en que encendí la lámpara, llegó y me encontró y me evocó. Cerradas alcobas perfumadas y el placer ya pasado, qué osado placer. Y trajo a la vez ante mis ojos
calles que ahora ya no reconozco, lugares llenos de vida que desaparecieron y teatros y cafés que una vez fueron. La imagen de mi cuerpo joven vino y me trajo la tristeza, lutos de familia, despedidas, sentimientos de los míos, sentimientos tan poco atendidos de los muertos. Las 12:30, ¿cómo ha pasado el tiempo? Las 12:30, ¿cómo han pasado los años? La temporalidad es impresionante. Esta traducción de Joan Ferrater, o Joan Ferrater, una de las personas que se reunieron en Collioure en 1959, que seguramente este es de un libro titulado 25 poemas, una edición hermosísima de 1971 con fotografías, que es lo único que publicó Ferrater en castellano. Luego publicó toda la poesía, fue publicando en catalán. A mí es de los libros que más me gustan en castellano, esta edición de Ferrater, que seguramente sea la persona que primero publicó en castellano poemas de Cavafis en Cuba. Tenemos constancia por él de ello, pero yo no he conseguido nunca encontrar ejemplares de la revista Galería de Santiago de Cuba, donde eso ocurrió. Cuando él estuvo en 1959 en Collioure ya había publicado, pero de una manera él mismo no recordaba los documentos que dejó escritos, sabía que lo había hecho, pero no podía dar fe de número, en fin. El sol de la tarde. Este poema va en traducción de José María Álvarez, que poeta importante de la generación del 70, como de la misma generación que Luis Alberto de Cuenca, que murió hace un año y medio. Esta es la traducción que está publicada con el número 1, es el número 1 de la colección de poesía Hiperión, un libro verde que tiene una tetradracma siracusana en la cubierta, publicado en 1976, la primera edición de la obra de la poesía completa, después de las ediciones de Ferrater, de Valente, de otras ediciones de un número de poemas. Hay que decir que se publicó en el mismo año otra edición de la poesía completa a cargo de Juan Carvajal en Ciudad de México. Y esta edición de Álvarez, un poeta muy importante que formaba parte de los nueve novísimos poetas españoles, la antología de Castellet, fue muy leída, muy valorada, sobre todo por los poetas de la época, y ha tenido muchísimas ediciones, ¿no? Esta habitación, qué bien la conozco. Han alquilado ahora este cuarto y el de al lado para oficinas. Toda la casa ha sido devorada por oficinas y comercios y compañías. Oh, qué familiar es esta habitación. Una vez aquí, junto a la puerta, hubo un sofá y delante de él una pequeña alfombra turca y luego el anaquel con dos floreros amarillos. Y a la derecha, no, frente a ellos, un armario de espejo. Y aquí, en el centro, la mesa donde él se sentaba a escribir. Y alrededor de ella, las 3 sillas de mimbre. Y junto a la ventana el lecho en que tan a menudo nos amábamos. Aquellos viejos muebles deben andar por alguna parte. Y junto a la ventana el lecho. El sol de la tarde llegaba hasta el centro de la cama. A las 4 de una tarde nos separamos. Por una semana solamente. Jamás pensé que duraría para siempre. Días de 1903. Este poema, lo comentábamos antes, está incluido en un disco maravilloso de Manos Hachidakis, que ayer habría cumplido 100 años, que se titula Omegalos Erotikos, una selección maravillosa de poesía griega de todos los tiempos, Safo, Elitis, Cavafis. Vamos a leerlo en esta ocasión
En este caso, en griego, lo va a leer Vicky y luego en castellano. Μέρες του 1903. Δεν τα ήβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα ήβρα πια, τα αποκτηθέντα κατά τύχην όλος, που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπι με αγωνία ανήθελα. Τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλη εκείνα δεν τα ήβρα πια. Días de 1903. Ya no los encontré de nuevo, tan deprisa perdidos, los poéticos ojos, el pálido rostro en la oscuridad de la calle. Ya no los encontré. Me pertenecieron totalmente por azar y tan fácilmente los abandoné. Y después ansiosamente los quise. Los poéticos ojos, el pálido rostro, aquellos labios ya no los encontré. Vemos un poema de la pérdida del tiempo acabado. Esta traducción es de Luis de Cañigral, que es un poeta, profesor de latín en la Universidad de Castilla-La Mancha, que publicó un libro con el título Cavafis en la colección, en la editorial Júcar, Los Poetas, en 1980, que es un libro interesantísimo porque es uno de los primeros libros que incluye una selección, no es la poesía canónica completa, es una selección muy amplia, y incluye un estudio muy interesante, es de los primeros que hacen un estudio. Y me gusta mucho, es un poema muy difícil de conseguir en castellano y a mí me parece que es una de las versiones más conseguidas. Luis de Cañigral. Recuerda cuerpo, no solo cuánto fuiste amado, no solamente las camas en que te tendiste, sino también aquellos deseos de ti que brillaban en los ojos claramente, temblaban en la voz y que algún obstáculo fortuito hizo vanos. Ahora que todo ya es parte del pasado, casi parece como si a aquellos deseos te hubieras entregado. Cómo brillaban, recuerda, en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz por ti, recuerda, cuerpo. Este poema lo leemos en traducción de Francisco Rivera, un profesor, poeta, no poeta, ensayista, escritor y, en mi opinión, excelente traductor venezolano, muy apreciado, por ejemplo, por Luis Alberto de Cuenca, escribió una reseña muy elogiosa de este libro, también por Ramón Irigoyen, cito a traductores Aquí vemos cómo la memoria puede incluso corregir el pasado y cómo la memoria del cuerpo también cuenta. Vuelve. Vamos a leer este poema por fin en la versión de una traductora. Tengo que decir que en el mundo hispánico, sobre todo en castellano, las traductoras son muy pocas, digo de Cavafis. Por ejemplo, en euskera, Olga Matos, o por ejemplo, en el caso del gallego, donde tenemos dos ediciones de la poesía, una de Cavafis, una es de Yolanda Vilarchau, que es una mujer. Pero son pocas las traductoras las mujeres que han trabajado en la traducción de la poesía de Cavafis. Yo creo que sería interesante que hubiera más. Hoy vamos a leer esta traducción y luego otra que es en que también hay una mujer en el equipo, ¿no? Nina Angelidis, que es la traductora en este caso, es una mujer griega
que igual que Vicky vive en Bilbao, ella vivió en Buenos Aires muchísimo tiempo y publicó un libro muy interesante con la poesía erótica de Cavafis. Vuelve a menudo y tómame, sensación amada, vuelve y tómame, cuando la memoria del cuerpo despierta y un viejo deseo reanima la sangre, cuando los labios y la piel recuerdan y las manos sienten como si tocaran de nuevo. Vuelve a menudo y tómame, de noche, cuando los labios y la piel recuerdan. Seguimos con el motivo del cuerpo, la piel, que recuerda, la memoria del cuerpo. Una noche. Aquí vamos a ver ahora el recuerdo, pero en este poema y en el que sigue, el recuerdo, la memoria, a través de la escritura. Aquí vamos a ver cómo es la escritura la que invoca el pasado y la que hace revivir. La poesía, la propia escritura. Aquí se funden arte, poesía, tiempo. Una noche. El cuarto era pobre y ordinario, oculto encima de la equívoca taberna. Por la ventana se veía la calleja estrecha y sucia. De abajo llegaban las voces de unos cuantos obreros que se divertían jugando a las cartas. Y allí, sobre vulgar y humilde lecho, fue mío el cuerpo del amor y poseí los labios voluptuosos y rosados de la embriaguez, rosados de una embriaguez tal que incluso ahora, al escribir, después de tantos años, en mi casa tan sola, me embriago una vez más. Esta traducción es de Ramón Irigoyen, que es otro de los traductores importantes en el sentido de la difusión de su traducción. La primera edición de los poemas canónicos es de 1992 y la última, después de ediciones, reediciones, la última revisión es de 2016. Irigoyen, Bárdenas y Castillo Didier tienen algo en común, que han revisado y no han parado de revisar y mejorar sus traducciones. José María Álvarez publicó el libro una vez, ha tenido mucho éxito, muchas ediciones, pero no lo retocó. Ellos lo han revisado, merece la pena decirlo. Bien. Para quedarse. Debía ser la 1 de la noche o la 1:30. En un rincón de la taberna, detrás de la mampara de madera, en un rincón de la taberna, detrás de la mampara de madera. Aparte de nosotros dos, desierto aquel local. La luz apenas de una lámpara de aceite. A la puerta dormía el sirviente trasnochado. No nos veía nadie. En todo caso, nos hallábamos ya tan encendidos que no podíamos disimular. La ropa a medio abrir, y no era mucha, porque abrasaba ya el divino julio. Disfrute de la carne entre la ropa a medio abrir, desnudo de la carne apresurado, cuya imagen perduró 26 años y ahora ha regresado para quedarse aquí en este poema. Aquí veis también cómo la memoria, la escritura revive, es decir, no hay solo una evocación, sino que hay una invocación y una resurrección de la experiencia. Antes de que el tiempo... para quedarse, el poema que acabo de leer es de... Aquí vamos a tener 3 mujeres traductoras. Este es de Ana Pocitú y Rafael Herrera. Ana Pocitú, griega, y Rafael Herrera. Y esta es una traducción ya del siglo XXI. Hasta ahora hemos leído traducciones que son todas del siglo XX, se siguen reeditando, pero aquí ya es una generación nueva de traductores. Vamos a leer otra más, que es la de Juan Manuel Macías.
que son traductores ya del siglo XXI. Esta está publicada en Visor, la que acabo de leer. Y ahora, la que voy a leer ahora, que es de Juan Manuel Macías, 2015 en pretextos, también una traducción del siglo XXI. Antes de que el tiempo los cambiara. Aquí vemos el tiempo kairos, el tiempo oportuno, el tiempo que llega, cuando tiene que llegar. Con gran tristeza se despidieron. Ellos no lo querían, eran las circunstancias. Necesidades de la vida hicieron que uno de ellos se fuera lejos, Nueva York o Canadá. Su amor no era, desde luego, el mismo de antes. De forma paulatina había disminuido la atracción, había disminuido mucho la atracción. Pero separarse ellos no lo querían, eran las circunstancias. Tal vez, cual un artista, se mostraba el destino y ahora los separaba antes de que sus sentimientos se apagaran, antes de que el tiempo los cambiase. Y quedaría así siempre el uno para el otro, como el bello muchacho de 24 años. Bien. Ahora, Gabriel, te regalo la lectura de este poema que es precioso. Vamos a leer en versión también de Miguel Castillo de Dier, El espejo de la entrada. Aquí vamos a ver el paso del tiempo en la memoria de un personaje poemático que en este caso es un objeto, es un espejo. El espejo en la entrada. La rica mansión tenía en la entrada un espejo enorme, muy antiguo, comprado a lo menos 80 años antes. Un hermosísimo joven, empleado de un sastre, los domingos, atleta aficionado, estaba allí con un paquete. Lo entregó a alguien de la casa y éste lo llevó adentro para traer el recibo. El empleado del sastre se quedó solo, esperando. Se acercó al espejo y se miraba y se arreglaba la corbata. A los 5 minutos le trajeron el recibo. Lo tomó y se fue. Pero el viejo espejo, que había visto tanto y tanto durante sus muchos años de existencia, miles de cosas y de rostros, pero el viejo espejo ahora se alegraba y se sentía ufano de haber recibido sobre sí la perfecta belleza por algunos instantes. ¿Veis? Este poema, como algunos de los que hemos leído antes, pero este especialmente, la mayoría son poemas que podríamos llamar contemporáneos, no se evoca una etapa histórica como las primeras que hemos leído. Algunos de los que siguen sí que lo hacen. Son poemas que, bueno, pues, podemos decir que relatan encuentros, vida cotidiana. Este nos permite algún aspecto más sobre la sociedad, ¿no? Una casa rica, un empleado del sastre que es atleta aficionado, algo muy de los primeros años del siglo XX, en fin. Bueno, ahora un poema triste. Bien, como prólogo a la lectura del poema siguiente, propongo estos versos de Jaime Gil de Viedma del poema No volveré a ser joven, que es básicamente la última estrofa del poema. Ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Un viejo. Un viejo, 1897. Dentro del bullicioso café, inclinado sobre la mesa, está sentado un viejo, con un periódico delante, sin compañía. Y en el abandono de su triste vejez, medita cuán poco gozó de los años en que aún tenía vigor, verbo y belleza. Sabe que ha envejecido mucho. Lo siente, lo ve. Y sin embargo, el tiempo en que fue joven le parece ayer. ¡Qué poco tiempo hace! ¡Qué poco tiempo!
Piensa cómo de él se burló la prudencia y cómo en ella fió siempre. ¡Qué locura! ¡Qué falaz decía! Mañana, tienes mucho tiempo. Recuerda impulsos que contenía y tanto gozo que sacrificaba. Cada ocasión perdida se burla ahora de su sensatez sin seso. Pero de tanto pensar y recordar, el viejo cae aturdido y se duerme, apoyado en la mesa del café. Traducción de Pedro Bádenas de la Peña. Ahora vamos a leer otro poema que tiene mucho en común con este, La vejez, pero que nos muestra otra versión, otra lectura, otro momento. Y para este también propongo un prólogo que en este caso es de Jorge Luis Borges. Son 2 versos simplemente de un poema titulado Arte Poética, que forma parte del Hacedor, que es un libro de 1960. El de Gil de Viedma es también de la década de los 60, pero más reciente. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Rareza. En este caso volvemos a José María Álvarez. Es un viejo, vencido y fatigado, roto por la edad y los excesos, que arrastrando sus pasos atraviesa la calle. A su casa regresa para esconder allí su vejez y su miseria, y piensa en todo lo que aún comparte con él la juventud. Los jóvenes dicen ahora sus versos, sus visiones encienden esos ojos, sus cuerpos armoniosos y prietos, su espíritu, su voluptuosa carne, aún se conmueven con la expresión que él diera a la belleza. No queda mucho, se puede aguantar, ¿no? Las ventanas. Aquí nos encontramos con el tiempo inmovilizado, el tiempo congelado, el tiempo que se convierte en espacio cerrado, casi en prisión. En estos cuartos oscuros donde paso días pesados, doy vueltas buscando las ventanas. Si se abriera una ventana, habría consuelo, pero no hay ventanas o no logro encontrarlas. Y quizá mejor sea no encontrarlas, quizá la luz sea un nuevo tormento. ¿Quién sabe qué nuevas cosas mostraría? De nuevo, la traducción de Francisco Rivera, del traductor venezolano que he mencionado antes. La ciudad. Aquí tenemos en castellano la traducción de Elena Vidal, también una mujer, y José Ángel Valente. Esta traducción es de 25 poemas, Constantino Cavafis, 25 poemas, se publicó en Málaga en 1964 y es la primera traducción en castellano en el mundo en libro. Antes se habían publicado poemas en revistas, etc. La primera en España es en catalán y es en el año 62, que es la de Carles Riba, pero esta es la primera en José Ángel Valente, que también estuvo en Collioure. Os puedo decir que la figura de Elena Vidal es prácticamente siempre obviada y siempre se habla de la traducción de Valente, pero resulta que la que sabía griego era Elena Vidal. José Ángel Valente no tenía ni idea de griego, lo que no quiere decir que no fuera un gran poeta y que no contribuyera, pero Elena Vidal sabía griego y además sabía traducir, es decir, que podría haberlo traducido ya sola. Con eso no quiero decir tampoco que no fue una buena idea hacerlo juntos, pero que hay que restituirle el mérito que... En estos momentos, un amigo nuestro, digo nuestro porque también es de Vicky, Leandro García Ramírez, está terminando, ya escribiendo un estudio que ha hecho sobre la figura de Elena Vidal, que vamos a incluir en un libro que estamos preparando sobre aspectos de la historia de las traducciones de Cavafis. Lo digo con alegría porque es un empeño lo de Elena Vidal. Bien,
¿Quieres leerlo? Ah, tú lo vas a leer en euskera, hemos dicho. Bueno, entonces yo lo leo en castellano. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío es aquí un fracaso, y sepultado está mi corazón. ¿Hasta cuándo este abismo mi alma cercará? Donde quiera que vuelvo mis ojos, veo solo las oscuras ruinas de mi vida y los días que aquí gasté, perdí o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad ha de ir siempre en pos de ti. En las mismas callejas errarás, en los mismos suburbios llegará tu vejez, bajo los mismos techos encanecerás, pues la ciudad te espera siempre, otra no busques, no hay barco ni camino para ti. En todo el universo destruiste cuanto has destruido en esta angosta esquina de la tierra. Aquí estamos de nuevo con el... Fijaos, esto es absolutamente lo contrario de Ítaca. Aquí no hay movimiento, no hay nada. Aquí estamos de nuevo como en las ventanas, en el tiempo cerrado, en el tiempo carcelero. Es otra realidad que Kavafis también recrea, ¿no? en su poesía. Son versiones de la experiencia, ¿no? ¿Quieres leerlo en euskera? Sí, si lo quiero oír el público. Sí. Iría. Iria, beste lurralde eta beste itsasotarantz abiatuko naiz. Hiri hau baino beren bat izango da nonbait. Ene alegin bakoitza kondenaturi dago hemen. Ene bihotza ehortziri datza hemen hilotza bezala. Ez dakit noiz arte jarraituko dudan gogoaren itoaldi honetan. Begirada edonora itzuli, edonorantzo egin. Hortxe ditut hemengoen bizitzaren hondakinak. Hainbeste urte pasatu, hondatu eta galdu ditudan leku honetan, esan duzu. Ez duzu lurralde berririk aurkituko, ez itsaso berririk. Hiri honek jarraituko dizu beti, eta kale berberetan ibiliko zara, eta auzo berberetan zahartu beharko zara, eta etxarte berberetan urdinduko zaizuilea. Hiri berberera abiatuko zara beti. Beste inorako joateko biderik ez da izango zuretzat. Ez itsasontzirik. Zure bizitza soko estu honetan ondatu duzularik, lur guziarentzako ere suntsitu duzu. Suena bien. Sí, sí. Suena lo que te decía por teléfono. Suena. Digo que suena un poco el ritmo del poema, sí. Pensando en él en griego, ¿no? Eripia mabrat isoiz murrile poeto, putosa fronia perasa que rimak saquejalasa. Muy bien. Bien, ahora tenemos ya dos poemas. Vamos a terminar con dos poemas que tienen en común la ironía. La ironía es algo muy presente en la poesía de Kavafis. En estos dos poemas rezuman ironía. Y en los dos tenemos también, podemos fijarnos en la temporalidad. En el primer caso, el plazo de Nerón, vemos el tiempo en el sentido contrario del Querós. Aquí no es el tiempo oportuno, no es la oportunidad. Aquí es el tiempo insospechado, el tiempo, la amenaza no prevista. Y en el segundo poema, Embajadores de Alejandría, lo que tenemos es el tiempo dramático, el tiempo como elemento, la transición de un día a otro, como parte, como elemento en la construcción de la ficción, ¿no? Bien, el plazo de Nerón. Este poema lo vamos a leer en traducción de Alfonso Silván Rodríguez, que no habíamos mencionado hasta ahora, que tradujo la poesía completa en 1991, que es un libro, una traducción muy meritoria. Además lo publicó en Madrid, en Ediciones de La Palma, bilingüe, es un volumen tremendo y un trabajo tremendo. Y es un poeta que tiene
No he mencionado en el caso de Ana Pocitú y Rafael Herrera sus características, su poética de la traducción, que hacen una traducción que reconstruye con bastante cuidado los aspectos formales de la poesía de Cavafis. Por ejemplo, rima cuando la hay, ritmos silábicos, ese tipo de cosas, y en ese sentido puedo decir que esa traducción, la de Pocitú y Herrera, se separa de la poética dominante en el resto de las traducciones, que no se diferencia mucho entre que no es muy diferente entre unas y otras. En el caso de Silván tenemos otra también poética de la traducción que se adscribe a lo que en un momento determinado se llamó, desde los estudios de traducción, el nuevo literalismo. La traducción de Silván es una traducción muy literal, sin llegar a lo que podríamos llamar servilismo, pero es una traducción muy apegada, reconstruye el texto, te puedes imaginar el texto griego. Y claro, eso, igual que en el caso de Pocitú y Herrera, eso en ocasiones conduce a resultados mágicos. En algunos otros casos no siempre se puede conseguir con esas poéticas el mejor resultado, exige un esfuerzo bárbaro, ¿no? Yo en todo caso aprecio mucho la traducción de Silván y creo que esta traducción aquí de este poema es expresión de ello, ¿no? Es una pena que esta traducción no se haya vuelto a editar, se ha quedado ahí. En fin, El plazo de Nerón es un poema de 1918. No se inquietó Nerón cuando escuchó del oráculo de Delfos la predicción, que se cuide de los 73 años. Tenía tiempo aún para gozar, tenía 30 años. Muy suficiente es el plazo que el Dios le da para dedicar su atención a los futuros peligros. Ahora a Roma regresará algo cansado, pero maravillosamente cansado de este viaje, que todos fueron días de disfrute, en los teatros, en los jardines, en los gimnasios de las ciudades de Acaya. Acaya quiere decir Grecia para los romanos, de las ciudades de Acaya, las veladas. Ah, el placer ante todo de los cuerpos desnudos. Esto Nerón. Y en Hispania, Galba, a escondidas, concentra su ejército y lo adiestra. El viejo, no el viaje, el viejo de 73 años, que unos meses después destronaría a Nerón. Hay que decir, y yo creo que esto forma parte también de la ironía, que Galba duró luego 7 meses. A él también lo destronaron y lo pasaron por las armas. Embajadores de Alejandría, 1918. Aquí tengo unas notas, no, al final no la puse, no hace falta nota. Aquí se habla de 2 reyes Ptolomeos que están enfrentados, 2 hermanos. Sabéis que los Ptolomeos y las Cleopatras eran como en fin, eran el colmo del incesto y de la conspiración. La verdad es que la historia de los Ptolomeos es apasionante, porque es una intriga detrás de otra. Y bueno, estos Ptolomeos son, posiblemente es Ptolomeo VI, Filométor y Ptolomeo VIII, Evergetes II. Entre medias hay un niño que es el 7º, al que el 8º se merendó sin ningún escrúpulo. En fin, embajadores de Alejandría. Desde siglos no se veían en Delfos ofrendas tan hermosas como las enviadas por los 2 reyes Ptolomeos, hermanos y rivales. Desde que las recibieron, inquietos, sin embargo, por el oráculo, estuvieron los sacerdotes. Precisarán de toda su experiencia para redactarlo sagazmente. ¿Quién de los 2, quién de tan grandes soberanos quedará contrariado? En secreto por la noche se reúnen
y discuten los asuntos de la casa de los Lágidas. Mas he aquí que los embajadores regresaron, se despiden, vuelven a Alejandría, dicen, y no piden ningún oráculo. Con alegría oyen esto los sacerdotes. Claro está que ellos se guardan los espléndidos presentes, mas quedan en extremo confusos, sin entender qué significa esta repentina indiferencia, porque ignoran que ayer graves nuevas llegaron a los embajadores. El oráculo se emitió en Roma, allí se había hecho el reparto. Para terminar, y para hablar de los planos para seguir con los planos de lectura, y para dar, en fin, un pequeño espacio aquí a lecturas de la poesía de Cavafis que van más allá de la traducción, voy a mostraros un trabajo del pintor Rogelio López Cuenca, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2022, un fotomontaje de 1998. No sé si lo podéis ver. Esto es el poema que acabamos de leer, en la traducción que acabamos de leer, de Pedro Ballester de la Peña, impreso sobre esta fotografía que conocéis muy bien. El reparto se había hecho en Roma. En el caso de Chile, el golpe se había planeado en Washington, Kissinger. Y con Rogelio López Cuenca, los embajadores de Alejandría, y esta foto de triste recuerdo, una foto de 5 días después del golpe, pues terminamos por ahora, pero podemos seguir hablando. Muy bien. No sé si queréis comentar algo. Bueno, yo le quería preguntar, a ver, una cosa que me ha extrañado de lo que ha dicho al principio, era que Cavafis fue muy remiso a publicar antologías de poemas o libros de poemas y tal. Entonces, respecto a la recepción crítica que tuvo en su época, ¿existió o no existió? Es decir, también cómo era considerado en el ámbito literario griego Cavafis. Bueno, era un nombre un poco secreto de alguna manera, ¿no? No, eso es lo que antes dije. No, secreto no. Vamos a ver. Él era remiso él fue construyendo su obra, ¿no? A lo mejor, si no hubiera muerto, pues en 1935, en lugar de que otras personas se ocuparan de ello, él habría publicado un libro, porque estaba construyendo un libro que, digamos que ya era un libro. Pero no tenía prisa, pero sí tenía cuidado. Por eso él publicó plaquetes, publicaba en revistas, se hacía imprimir en imprentas y configuraba carpetas, construía carpetas que él enviaba. Entonces hay muchas personas importantes de la época que conocen la obra de Cavafis. Se ha dicho mucho que fue despreciado. No, hay personas notables de la crítica griega que empiezan a hablar de él. Algunas personas no están a la altura, no lo entienden, hablan mal de él, pero no solo, hay también quien habla bien. El artículo de Forster abrió mucho camino y hay bastante documentación sobre su correspondencia con otras personas, y en fin, que no era secreto. No era una persona. No, tampoco era un poeta popular, vamos a ver. No era muy leído. Bueno, no podía ser muy leído porque no publicaba libros. Claro, lo que ocurre es que para publicar de esa manera era muy conocido. Quiero decir que en un público. Claro, no es un poeta muy leído hasta que no se publica
la edición de 1935 en Alejandría y sobre todo hasta que no se publica ya en Grecia, que tarda mucho en publicarse, ya en los años 50 en Grecia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces va a empezar a ser, y lógicamente sí, claro, hay fases en que hay, por ejemplo, su homosexualidad, pues no es muy, la personalidad, no ya personal, sino esa homosexualidad, ese amor homosexual patente, claro, a partir de 1917, en poemas que hemos leído ahora. Eso hay gente a la que no le gustaba, incluso hay gente a la que no le gusta incluso ahora, pero no podemos decir que fuera un poeta secreto, eso no. ¿Más cosas? No sé si, Gabriel, tienes tú algo que comentar, que sé que... Sí, es una persona que parece que se mostraba indiferente a los asuntos del mundo, ¿no? Porque yo he apuntado que renunció a la nacionalidad británica, también renunció a un ascenso laboral, en una suerte de ataraxia, ¿no? Bueno, vamos a ver, hace un rato hemos estado hablando aquí con un amigo que está felizmente prejubilado. Cavafis también tenía derecho a prejubilarse. No es cierto que no lo publicaran, no, eso es una imagen falsa de Cavafis. Cavafis es una persona, por ejemplo, que sabía mucho de bolsa. Estamos aquí en la bolsa, sabía de bolsa, te podía recomendar dónde invertir. Él estudió en la Escuela de Comercio de Hermes, de Alejandría. Renunció a la ciudadanía británica porque quiso mantener la griega, podía mantenerla. Grecia era un país capitular en el Egipto semicolonial, es decir, que los ciudadanos griegos tenían protección consular importante y, por ejemplo, en casos de juicios tenían derecho a ser juzgados por un tribunal mixto con jueces griegos. O sea, tenían una cierta presencia importante institucional también en Alejandría, ¿no? Y Cavafis, claro, esto es una conversación, sería para hablar un día solo de esto. Cavafis trabaja con ingleses, se comporta a lo mejor para algunas personas como un gentleman inglés, pero Cavafis no quiso publicar con Virginia Woolf. No quería, él le da largas de una manera educada a Forster, y el propio Leonard Woolf, el marido de Virginia, le escribió. ¿Por qué? Pues yo tengo para mí que él no quería publicar un libro en inglés antes de publicarlo en griego. No es que él tuviera nada contra las traducciones. De hecho, él promovió, su propio hermano le tradujo al inglés y su amigo Balasopoulos también. Y él hacía correr esas traducciones. Pero una cosa era eso, con su peculiar modo de edición, y otra cosa es que su primer libro se publicara en Inglaterra, en Londres. Digamos que en el corazón del imperio, él tiene una posición crítica con el imperio. Se ve en muchas cosas, y se ve, por eso lo he traído también hoy, en el poema que hemos leído, el segundo poema que hemos leído, donde denuncia claramente, él que no era de ese tipo de poetas, denuncia claramente la ejecución arbitraria de ese joven egipcio, ¿no? A él le preocupaban las cosas, él era una persona meticulosa, estudiosa, no se puede decir que no le importara. Eso sí, vivía un tanto apartado, digamos, de la actualidad. Por eso te he dicho, y es así, que él no escribió poemas como ese prácticamente nunca, aunque la realidad social está en poemas como, no sé, como El espejo en la entrada, ¿no? Pero no es que pasara de todo, no. Y él recibía gente, hablaba con gente, estaba vinculado a un grupo que publicaba una revista en Alejandría, hizo un viaje importante a París con su hermano, leía bastante en inglés y en francés. Bueno, pues muy bien. Si no hay nada más, nos despedimos. Muy bien. Por hoy. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias.
¿Quieres más agua? Me ha sobrado, ¿eh? Si Un poquito no te alcanza, porque no voy a... No, en este poquito le doy